Miércoles habíamos terminado de ver todo lo que refería a punteros, ¿sí? Principalmente la reserva de memoria dinámica para arreglos unidimensionales y para arreglos bidimensionales, en las cuales vimos las tres formas distintas, ¿sí? Sabiendo la cantidad de filas, sabiendo la cantidad de columnas y no sabiendo una de las otras, ¿no? Y sabiendo filas y columnas para que el usuario sea quien ingrese. Es decir, que vimos arreglos de punteros, puntero de grupo contiguo de arreglos y puntero a puntero. ¿Bien? Al final vimos cómo pasar como argumento a una función, otra función, ¿sí? Que permita, en nuestro caso, hacer distintas elecciones, por ejemplo, cuando estuvimos ordenando. Y por último, cerramos viendo la implementación de la función qsort, ¿sí? Y definiendo el tipo de puntero que necesita, que es en realidad esa función con sus parámetros específicos que eran constantes a void, ¿sí? Y teníamos que hacer una serie de cosas. Bueno, para hoy yo puse en un principio 3 ejercicios, ¿sí? El segundo y el tercero forman parte de los ejercicios no obligatorios o de práctica, del trabajo práctico que les subí, ¿sí? Y el ejercicio 1 forma parte de los ejercicios del trabajo práctico número 1, pero para ahora lo que quiero que hagan es implementación directamente con punteros. Vamos a empezar a resolverlo. Bueno, lo que tenemos que tener en claro es, en un principio, nosotros tenemos dos matrices que se quieren sumar, ¿sí? Para que se puedan sumar, tienen que ser de la misma dimensión ambas, ¿sí? Y la cantidad de filas y de columnas de las dos tienen que ser exactamente igual. Yo les pido que la suma se guarde en una tercera matriz llamada C, ¿sí? Está la fórmula ahí, digamos, de lo que ustedes ya saben hacer, no escapa más de lo que hicieron en álgebra, ¿sí? Y se considera que para todo I y J que sea válido. Ahora, el programa, la cantidad de elementos, es decir, la cantidad de filas y columnas, no sabe cuántos son, por lo tanto, se tiene que solicitar al usuario que haga el ingreso de eso y después, bueno, la carga. Para esta forma, sin inicializar nosotros el tamaño de una matriz, la única forma que vimos posible es punteros a punteros, porque no conocemos ni la cantidad de filas ni la cantidad de columnas que vamos a tener. Por lo tanto, las tres variables, que serían A, B y C, que van a representar lo que es la matriz, van a ser punteros a punteros, las tres. ¿Bien? Después se necesitan dos variables enteras, que son n y m, que representan la cantidad de elementos, y lo que se pide es que hagan y que apliquen un diseño top-down, ¿sí? ¿Qué es lo que era el diseño top-down? Que todo el código se reduzca a funciones que sean una especie de funciones más elementales o más simples, es decir, una función específica que permita sumar los elementos, una función que me permita a mí reservar la memoria, otra función que me permita mostrar una matriz y así, ¿sí? Todo que esté mediante funciones, es decir, que desde el main se vaya llamando a esas funciones y no que todo se haga en el main. Y hago una aclaración acá que digo, utilice solo notación de punteros, es decir, que lo único que pueden utilizar es notación de punteros, es decir, no podemos poner A corchetes I corchete J como hicimos acá, sino que hay que establecer su forma en punteros. ¿Bien? Entonces, en un principio, como para comenzar, tengo que definir las tres matrices, que en un principio son punteros a punteros, porque hasta acá solamente almacenan direcciones, ¿sí? Necesito la cantidad de filas que va a tener y la cantidad de columnas que van a ser esos n y m, que son los que se piden. ¿Qué más tenemos? Que los datos que se piden al usuario, ¿sí? Son números naturales, y para que sean números naturales tienen que ser mayores a 0, ¿sí? O sea que
con esta forma yo les estoy directamente diciendo, validen que los números que se ingresan no sean negativos, ¿bien? Podríamos hacer alguna función que directamente diga leer número y podría pasarle un mensaje. O sea, ya estoy haciendo todo que sea en una función, ¿no? Con funciones. Ingrese la cantidad de filas. ¿Bien? Después voy a hacer ingrese la cantidad de columnas. Yo solamente estoy llamando a la función y se asume que lo que va a devolver va a ser un valor ya validado, ¿no? O sea que la función leer número tiene que devolver un entero y tiene que recibir un mensaje. Y para que sea un mensaje es una cadena de caracteres o un puntero a caracteres, porque ya saben que es el manejo. O sea que esto puede ser frase o mensaje, lo que le quisieran poner, ¿no? Entonces acá adentro puedo poner un printf y que diga directamente lo que tiene la frase. Entonces, de esta forma ustedes hacen que su programa sea de manera genérica y que pida lo que ustedes quieran en un determinado momento u otro, ¿no? Ahora, yo acá tengo que poder leer un número, que es el que va a ser devuelto. Entonces, yo voy a poner int num y a continuación yo tengo que decirle al usuario que me ingrese. Entonces, sabemos que para una validación por lo menos una vez se tiene que hacer, así que puedo utilizar un do while que se va a repetir siempre y cuando número sea menor que 1. ¿Bien? Entonces, en un principio hago la lectura de ese número y acá adentro voy a preguntar lo mismo que en la condición para darle un mensaje de poder decir el número es incorrecto o algo similar. ¿Bien? Entonces, de esta manera, yo garantizo que la función a mí me devuelve un número válido, ¿sí? Y que tiene, que está dentro de esos rangos. Ahora, a continuación, ¿qué es lo que yo debería hacer? ¿Puedo cargar las matrices? Y no, primero lo que tengo que hacer es reservar la memoria para las matrices que tengo que cargar. Entonces, directamente puedo hacer, la clase pasada vimos que hicimos una función que iba a hacer esto, entonces yo podía hacer reserva de memoria, ¿sí? ¿Y qué es lo que le voy a pasar? Le voy a pasar básicamente la cantidad de filas y columnas que tengo, que sería n y m. ¿Bien? Eso es para A, eso es para B y también es para C. ¿Sí? A ver, C. Bien. A partir de acá, yo ya estoy haciendo la reserva. Ahora, podríamos haber hecho que la parte de C, ¿sí? No se reserve, sino que yo llame a una función que sea sumar matrices y le pase como parámetro la matriz A y la matriz B. Recuerden que a partir de este punto, ¿sí? A partir de acá, A pasó a ser una matriz de n por m elementos, asumiendo que la función de reserva de memoria ya la tenemos lista. Y a partir de este punto, B pasó a ser una matriz, ¿sí? Entonces, yo acá podría también haber hecho algo como sumar matrices, ¿sí? Y paso A, paso B, paso N y paso M, ¿sí? A ver, el ejercicio lo estamos haciendo nosotros, estamos sabiendo que es A, B, C, N y M. Obviamente que para que sea más legible podríamos haber puesto matriz 1, matriz 2, matriz 3 y filas y columnas, ¿no? ¿Y qué es lo que me debería devolver esta función suma matrices? Bueno, viendo esta situación, a mí suma de matrices me tendría que devolver un puntero a puntero porque C es un puntero a puntero y no se le ha reservado ningún valor. ¿Bien? Ahora, si yo hago esto, y a esto lo pongo después de este lado, ¿sí? Bueno,
suma de matrices, ya directamente también me tiene que devolver un puntero a puntero, porque justamente lo que se tiene que asignar es eso. Pero, ¿y entonces qué estoy ganando con reservarle la memoria a eso? Y bueno, que el diseño lo vayan a ir planteando ustedes y ustedes definan. Yo voy a asumir que la reserva de memoria se va a hacer dentro de la misma función, que es la que se va a guardar y me va a devolver a mí como dato, ya básicamente la matriz sumada. ¿Bien? Por último, yo qué es lo que quisiera hacer. Y bueno, podría mostrar la suma, podría mostrar la matriz A, la matriz B. O sea que podría llamar a una función que se llame mostrar matriz, reciba la matriz, en este caso vamos a hacer que reciba A, la cantidad de filas, la cantidad de columnas, y algún parámetro o alguna cosa que a mí me diga es tal matriz. Bueno, le podría pasar un mensaje, una cadena de caracteres. Entonces, al final, yo podría hacer algo así, y podría ponerle esto que es A más B, ¿no? Entonces, a mí de esta forma, yo solo con leer el main, me queda un diseño top-down en el que yo puedo claramente identificar todas las cosas. Sé que leo la cantidad de filas, sé que leo la cantidad de columnas, sé que reservo la memoria, ¿sí? Sé que se devuelve la suma y sé que acá se muestra. ¿Qué me está faltando? Bueno, entre este punto, a mí me está faltando cargar los valores que vayan a tener A y B. Bueno, o lo hago que lo cargue el usuario o lo hago que se haga de una manera aleatoria, ¿sí? Bueno, podríamos hacer o que la función me devuelva algo o que la función reciba dónde se va a guardar. Como venimos acá asignando, vamos a hacer una función que se llama inicializar matriz, ¿sí? ¿Y qué va a recibir? Bueno, en este caso la matriz A, la cantidad de filas y la cantidad de columnas. ¿Bien? Ahora, esta función no me va a devolver nada a mí, simplemente me va va a alterar los valores que tenga adentro A, que es justamente donde, y B, que es justamente donde yo tengo que inicializar esa matriz. Nuevamente, yo podría haber hecho una función acá que se llame inicializar matriz, ¿sí? Pero esta función ya me tiene que devolver un puntero a puntero y a su vez ya tiene que estar inicializado. Es decir, como que ya hace todo en la misma función. ¿Cómo tenemos que hacer con esto? Yo lo dejo de esta forma para que se vean las dos cosas y se contemplen esas cosas. Bien, acá yo le tendría que poner, si lo voy a hacer que lo cargue el usuario, bueno, por lo menos una indicación que diga qué matriz es o algo. Pero como voy a hacer que sea aleatorio, con eso bastaría. Asumimos entonces que definimos las variables, pedimos al usuario que ingrese los límites, reservamos la memoria, inicializamos los valores que van a tener las matrices, calculamos la suma y mostramos los datos. Se supone que al leer esto, ustedes ya interpretan o saben lo que hace su programa. Tenemos que empezar a hacer todas las funciones que veníamos estableciendo acá. Entonces, la primera que vamos a necesitar es reserva de memoria. Y reserva de memoria devuelve un puntero a puntero. ¿Sí? ¿Y qué es lo que recibe? Y recibe dos enteros. Recibe las filas, vamos a poner así, y recibe las columnas. Ahora, ¿qué es lo que devuelve esto? Y me devuelve a mí un puntero a puntero. Por lo tanto, yo tengo que acá definirme una matriz, ¿sí? E inmediatamente tengo que hacer return matriz. Con eso, yo ya sé que acá adentro, en el medio, tengo que aplicar lo que vimos la clase pasada para poder reservar memoria con respecto a punteros a punteros, ¿sí? Hasta acá, nosotros sabíamos que no tenemos ninguno de los datos, entonces teníamos que reservar, o sea, acuérdense que esta es la forma, digamos, como la forma más larga para reservar memoria que íbamos a implementar, ¿sí? ¿Qué decíamos? Que en un principio le asignábamos a toda la matriz un bloque, ¿sí? Que tenía que estar casteado el mismo tipo de datos que era la matriz, o sea, que es a puntero puntero. Necesitamos la función malloc,
¿sí? Y malloc, ¿qué es lo que me iba a reservar? En esta principal parte, lo que estamos haciendo es reservar la memoria para la cantidad de filas, o sea que es filas por, ¿sí? Lo que tiene que tener como tamaño cada una de las filas. ¿Y qué tiene que tener como tamaño? ¿O qué es qué tipo de dato es? Vamos a convertirlo en un principio como en una especie de arreglo, pero como todavía no lo sabemos, vamos a decir que es un puntero. Entonces acá definíamos que era int puntero. A partir de acá es como que yo definí un arreglo de punteros. Ahora yo tengo que redimensionar y asignarle realmente todo el bloque. Si se acuerdan, la clase pasada habíamos hecho algo como esto, ¿sí? En el que decíamos que teníamos que asignarle el casteo. Ahora estoy asignándole el bloque para todos los elementos, entonces ya tengo que decir qué tipo de dato es cada uno de los elementos que tiene en ese lugar. Entonces esto era, ¿qué es lo que tengo? La cantidad de filas por la cantidad de columnas por lo que ocupa cada uno de los elementos que va a tener esa matriz. Básicamente estoy diciendo filas por columnas, o sea que si tengo 2 filas por 5 columnas, tengo 10 elementos y cada uno de ellos ocupa el tamaño que tenga de size of, en este caso, para la arquitectura de esta computadora, por ejemplo, es de 4 bytes. Bien. Pero acá hay un problema. Esta nomenclatura que tenemos acá no está aplicando lo que dijimos acá, solo notación de punteros. Bien, entonces si ustedes recuerdan, yo voy a duplicar esto, nosotros para hacer exactamente esto teníamos una forma analógica que era sumarle el desplazamiento, que en este caso es 0, ¿sí? Y para poder acceder, que es lo que nosotros hacemos con el corchete, tenemos que anteponer el asterisco. Esto es analógico a esto, ¿bien? Ahora, podríamos decir que si le sumo 0 es exactamente lo mismo, o sea que si lo saco o lo dejo ahí, es exactamente lo mismo. Yo lo voy a dejar para que se note la diferencia entre uno y otro. Hasta acá, nosotros tenemos la misma función, estamos haciendo lo mismo. Por último, teníamos que reorganizar esa memoria que acabamos de dimensionar acá, ¿sí? Ese bloque, y en el cual decíamos que necesitábamos recorrerlo. ¿Hasta dónde lo íbamos a recorrer? Bueno, la cantidad de filas que teníamos, y decíamos que el primer bloque ya lo habíamos acomodado, entonces empezamos en la siguiente posición. Necesito definir esa variable i, ¿sí? ¿Y qué es lo que decíamos? Que en matriz I, ¿sí? Ya lo voy a hacer primero en notación de arreglos y después lo pasamos. En matriz I tengo que asignar lo que tiene matriz I menos 1, es decir, la anterior, la primera, más la cantidad de desplazamiento que representa la columna, es decir, más C. ¿Bien? Hasta acá nosotros ya dimensionamos toda el puntero a puntero, y luego de este for ya sabemos que la memoria está reservada para todo. Voy a cambiar esto y voy a decir de la misma forma que teníamos arriba, ¿sí? Entonces, vamos a poner esto y acá es exactamente lo mismo, ¿sí? Nosotros tenemos que sumar ese desplazamiento. Fíjense que esto básicamente sería algo como esto, ¿sí? Pero como acá hay un más, ¿sí? Y por regla de signos, esto me queda positivo y este me queda negativo, así que si lo pongo así o lo pongo así, es exactamente lo mismo, ¿bien? Por esta parte ya hemos hecho la función de reserva de memoria. Vamos a probar si esto es verdad, ¿sí? Hasta este momento decimos que es correcto, solamente está diciendo que hay funciones y hay variables que no se están utilizando, pero la reserva de memoria se supone que es correcta. Vamos con la inicialización de la matriz. Es una función acá que... No sé si me faltó alguna cosa, alguno que lo vea. Ah, devuelve algo, return num. Y por este otro lado, solo tenemos que decir que la función malloc se encuentra en stdlib. stdlib.
lib.h. Bien, ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer la función de inicializar matriz? Primero, no devuelve nada. Y recibe un puntero a puntero o recibe una matriz. Nuevamente, a partir de este punto, yo podría decir que recibe matriz y esto, pero le tengo que indicar la cantidad de elementos que tiene. Bueno, podría definir que tiene un valor máximo, ¿sí? Pero, como estamos trabajando con punteros a punteros, lo vamos a dejar de la misma forma. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Hasta acá son los parámetros que necesita esta función, ¿sí? E internamente, ¿qué es lo único que tiene que hacer? Bueno, recorrer cada una de esas filas y cada una de esas columnas y asignarles un valor. Por lo tanto, necesito IJ, ¿sí? Esto es algo que ustedes ya lo manejan. Por eso no nos vamos a detener mucho en esta parte. Y esto va a ir hasta columnas, ¿sí? ¿Y qué es lo que voy a decir? Bueno, en un principio yo digo que es en mat y J voy a asignar un número aleatorio, rand mod, no sé, entre 1 y 10, supongamos, o sea que para que sea entre 1 y 10 tengo que hacer eso, y supongamos que no lo voy a hacer que siempre se generen todos los números aleatorios, o sea, no le voy a agregar ese rand, después lo probamos y listo. Ahora, pero esta nomenclatura que yo tengo acá es notación de arreglos, y yo no necesito que sea así, dijimos que tenían que ser en notación de punteros. Bueno, hasta acá hemos visto solamente cómo acceder a esa parte, ¿sí? Ajá, ¿y cómo era para acceder a esa parte? Y bueno, esto que está acá es exactamente lo mismo, porque estamos accediendo a la primera fila. Entonces yo voy a copiar y voy a pegar eso nomás. Ahora, tengo que acceder ahora a la columna J. Y bueno, si yo hice primero la suma de lo que me daba, es decir, esto, y ahí accedo, ¿por qué no le sumo a esto el desplazamiento J, ¿sí? Y accedo, es decir, hacer algo como esto. Esta nomenclatura o esta forma que termina quedando acá es la forma en la que ustedes van a poder acceder a una matriz con notación de punteros, ¿sí? Presten atención dónde van los asteriscos y presten atención qué es lo que se desplaza y en qué momento. Esto que está acá es análogo a esto que está acá, ¿sí? Entonces, si probamos, esto está correcto. Hasta este punto tenemos reservada la memoria y inicializada ambas matrices. ¿Bien? ¿Qué tenemos que hacer para este punto? Bueno, suma de matrices, ya dijimos que a mí me devuelve un puntero a puntero. Entonces, vamos a hacer acá un int sumar matrices, recibe un puntero a puntero que es la matriz 1, un puntero a puntero que es la matriz 2 y dos enteros que representan las filas y las columnas. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y bueno, yo sé que tengo que devolver un puntero a puntero. Por lo tanto, me voy a definir internamente, ¿sí? Un puntero a puntero que sea, ¿sí? La matriz, ¿sí? Que es el que yo voy a devolver. Return matriz. Listo. Ahora, yo puedo directamente venir y empezar a sumar, es decir, en mat y j, asignarle lo que tiene, acá le voy a poner mat2, así no haya problema, lo que tiene mat1 en i j más lo que tiene mat2 en i j. Esto es correcto, vamos a tener que hacer esto. Pero en esta situación, en este punto, más allá de que obviamente yo tengo que hacer el recorrido, es decir, tengo que hacer todo esto, ¿sí? Por lo tanto, yo lo voy a poner acá y voy a cerrar las llaves y también voy a incluir las variables. Y, j. Si yo pruebo esto, no me va a andar. ¿Por qué? Porque mat es un puntero a puntero que no está inicializado. ¿Cómo que no está inicializado? O sea, yo le estoy asignando un valor. Bueno, no. Tiene que estar inicializado el bloque de memoria. Es decir, yo le tengo que dar un bloque. Es decir, tengo que
reservarle memoria. Para eso hicimos esta función. Entonces, acá adentro, una vez que ya tenemos la matriz, le tenemos que reservar memoria. ¿Con qué? Y con la cantidad de filas que recibo y con la cantidad de columnas que recibo. Entonces, a partir de ese punto, yo ya tengo, ¿sí?, la memoria reservada y puedo hacer el manejo de ella. Entonces, esto es la suma del elemento IJ de la matriz 1 con el elemento IJ de la matriz 2 y se va a ir almacenando acá. Hasta este punto tenemos todo esto funcionando de manera correcta. Por último, vamos a habilitar esta parte y que sea la función que no devuelve nada, mostrar matriz, y esta función recibe la matriz que quiere mostrar, la cantidad de filas, la cantidad de columnas y un mensaje. Entonces recibe un puntero a puntero con la matriz, un fila, un columnas y un mensaje, que ya sabemos que lo podemos poner así, ¿no? Bien, antes de hacer esto, antes que se me pase por alto, vamos a transformar esto que está acá a notación de punteros, ¿sí? A ver, alguno escribió en el chat. Eso, justo lo que yo estaba diciendo, vos escribiste en el chat. Perfecto. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Y bueno, algo como vimos que está hecho acá, ¿sí? Porque es exactamente lo mismo, entonces, para repasarlo. Yo tengo que encontrar el desplazamiento de la matriz con la fila. Entonces, hago directamente esto. Hasta acá es una dirección. Yo necesito acceder a esa dirección. Una vez que yo ya accedí a esa dirección, necesito desplazarme la cantidad de columnas que tiene, es decir, la cantidad J. Entonces, hago esto. Hasta acá, esto solo es una dirección. Yo necesito acceder a eso. Por lo tanto, aplico el operador indirection y puedo acceder a ese lugar. Para esto es exactamente lo mismo. Yo voy a copiar esto, lo voy a poner acá, lo voy a poner acá, y le voy a cambiar que esto es matriz 2 y esto es matriz 1. Eso es exactamente análogo a esto y funciona de la misma manera. ¿Bien? ¿Qué tiene que hacer mostrar matriz? Bueno, en un principio tiene que venir y decirme qué matriz está mostrando o qué es lo que está haciendo. Yo le voy a poner así, le voy a poner porcentual S, y le voy a poner así para que el mensaje directamente lo baje. Y acá vamos a poner mensaje. ¿Sí? Siguiente paso, y bueno, yo necesito recorrer, y para necesitar recorrer necesito IJ, ¿sí? ¿Y qué tengo que hacer? Y bueno, es muy similar a esto, o muy similar a esto. Bueno, me voy a copiar todo esto, lo voy a poner acá, ¿y qué es lo que necesito? Bueno, cada vez que yo lo voy a utilizar, esto vamos a hacer así. Esto lo vamos a sacar, voy a borrar hasta ahí, y esto ya lo terminamos ahí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Un printf, mostrar lo que tiene. Supongamos que le dé 3 espacios, ¿sí? Lo que tiene, ¿qué cosa? Mat en la posición IJ, ¿sí? Esto es en términos de notación de arreglos, yo lo necesito en notación de punteros, o sea que es exactamente esto que está puesto acá, ¿sí? Entonces, estas dos líneas son análogas entre sí y lo que hacen es lo mismo, ¿sí? Por último, voy a agregar un salto de línea acá para que se muestren las filas una debajo de la otra. Bueno, compilo esto, lo vamos a probar y supongamos que tiene 4 filas por 6 columnas. La matriz generada como A es esta, la B es esta y la C es esta. Si se fijan, 5 más 6 es 11, 4 más 2 es 6, 2 más 3 es 5. La suma se realizó de manera correcta, ¿sí? La idea de esto es que ustedes con una forma así tengan la mayor legibilidad posible de su código, ¿sí? Y la mayor forma de reutilización de funciones. Justamente para eso es lo que nosotros estamos implementando esto, ¿sí?